¿Cómo están? Nosotros muy bien, más que bien por estar nuevamente acompañándolos. Estamos como siempre en esta charla, en esta tertulia, en La Vanguardia, acompañados de buena música, acompañados de buenos temas y de reflexiones que no queremos que se queden acá entre nosotros. Queremos que sea recíproca, que sea de su parte también el hecho de que nos puedan contribuir, nos puedan decir qué les parece, como siempre les decimos, y son más que bienvenidos cada uno de sus aportes, sus mensajitos, sus saluditos, y ya ven que cada tanto cumplimos con ustedes y les mandamos un abrazo enorme desde acá. Como siempre, no estoy solo, siempre que puede está conmigo Emma Rodríguez. Hoy vamos a hacer más corto el saludo porque la otra vez creo que cubrí como para todo el año, ¿no? Con todos los adjetivos que te di. Pero sí. No prometo nada, en breve vuelvo una presentación así al estilo Luis Miguel. ¿Cómo estás? Bien. Contento y me quedé enganchado con el último programa. Hay muchas cosas para continuar, seguir, ¿no? Sí, la verdad que estuvo bueno y bueno, esperemos a ver qué sigue y la gente que sigue ahí conectada. Sin dudas, esperamos que estén ahí, que nos sigan, que hayan visto la película. También. Como buena película vieja, ya dijimos que es de hace un buen tiempo, ¿no? Esta se hizo en el año 2016. Poder, ¿por qué no?, volver a verla, refrescar ideas, refrescar escenas y después volver a La Vanguardia para compartir junto a nosotros si coinciden o no, si se les ocurre otras reflexiones, otros aportes, son más que bienvenidos como siempre les estamos comentando. Y para continuar comentando la película Hasta el último hombre, como lo venimos haciendo en estos programas, estamos en tiempos de guerras, querido Emma, lo mencionamos al final de la primera parte, y todas siempre muestran los mismos patrones, ¿no? Es uno frente al otro por causas, mirá lo que te voy a decir, que no son del todo leales, no son del todo transparentes. ¿Y a qué me refiero con esto? A la gente muchas veces se les dice que peleamos porque el otro país o el enemigo nos tiró un misil, ¿no? O incumplió un tratado, o violó alguna ley bilateral, por las típicas cosas que nosotros estamos acostumbrados, que nos dicen los medios, porque se comenzó una guerra. Pero la muestra está, y la historia nos habla de esto con pruebas, de que las razones para generar una guerra son muchas veces personales. Exacto, sí. Es como cuando estamos en la escuela, ¿no? La culpa siempre la tiene el otro. Claro. Yo a lo mejor me peleé con él, pero él empezó. Él me dijo, y a lo mejor no, fui yo el que por algo quise arrancar esa pelea. Y acá pasa exactamente lo mismo. Es como un poco decíamos en el programa anterior. La gente que va a la guerra va con una supuesta mirada o con una supuesta forma de ver las cosas, pero el que está sentado o el que los mandó a la guerra, en realidad, sus propósitos eran totalmente distintos. Están peleando una batalla que muchas veces no saben por qué están peleando. Y con esto que vos decís que siempre arranca de la misma manera, yo tengo yo hablando como un país, ¿no? Yo tengo mis... Intereses, ahí va. Yo tengo mis intereses personales y los voy a tratar de exprimir al máximo. Y cuando veo que el otro país con el que iba a hacer algo se pone en contra o me pone trabas o lo que fuera, obviamente le voy a echar la culpa a él para poder empezar esa guerra, entre comillas, pero es porque yo quiero sacar algo de ahí, seguro. Todos lo sabemos y lo vemos. El hecho de tantos años, la guerra en el Medio Oriente era por intereses, o es por intereses personales de un país específico. Entonces, no es que, porque allá necesitan un poco de que otros vengan y lidien con esto y traten de apaciguar las aguas. No. Siempre hay un interés. Y ahí ves el arte de quien transmite la noticia, ¿no? Obvio. O la decisión como país. Obvio. Por lo general se tiende a usar un ejemplo o una motivación, mejor dicho. Este país, por ejemplo, no cumple con los derechos humanos. Sí, tal cual. Siempre hay una excusa. Acá se violan o se pasan a llevar, o del término que quieras, los derechos humanos. O esta nación, o el líder de esta nación es un tirano y necesitan volver a la democracia. Exacto. ¿No? A liberarlos. Siempre hay una razón de ser para esta decisión
en el cual tu país o tu líder o el líder X queda como un héroe, Obvio. Queda como un libertador. Es que sí, en realidad parte del juego, entre comillas, para llevarlo a un ámbito un poco más que se entienda, es eso. Es el hecho de que el que tiene los intereses obviamente no se va a mostrar, no va a ir a la fuerza, entre comillas. Va a mostrar que él quiere ayudar a la otra parte. Primero, ¿no? Y después sí pueden pasar cosas. Pero en realidad es eso, es sacar ventaja de esa manera. No, yo te voy a ayudar, yo voy a hacer esto. Y en realidad lo que estoy haciendo es oprimiendo más, llenando la cabeza de la gente con cosas que no es, y haciendo todo un merequetengue de cosas para llegar al punto final, que era sacar lo que yo quería sacar. Digo. Y en todo eso, que parece un juego de estrategia, porque en realidad es eso, está la guerra de por medio, ¿no? Bélica, ¿no? Cuando es bélica. En su momento estuvo la Guerra Fría, que no había guerra de armas, era otro tipo de guerra, entre comillas, pero el punto siempre fue el mismo, que cada uno de las partes sacara algo para propio, ¿no? Claro, algo que le dé la ventaja. Exacto, ¿no? eso. En esa guerra. Y volviendo al corazón de esta película, las convicciones, querido Emma. Y a fin de cuentas, el relato, si se quiere, o el discurso que motiva al pueblo, ¿no? A esa masa que opera en su conjunto, porque por más que entre dos se genere el conflicto, necesitamos de la masa, del pueblo, para poder ir a un enfrentamiento, ¿no? Pero las convicciones. ¿Y por qué repito esto? Porque en este discurso, en esta manera de alebrestar, si se quiere, a la población, se juega con las emociones. Y las emociones juegan en el terreno de las convicciones. Uh-huh. Si las emociones superan tu convicción o tus convicciones, estás en el horno. Exacto. Sí, porque muchas veces te van a sacar del punto al que querías llegar, ¿no? Hay un dicho muy conocido acá que se dice, el que se enoja pierde, ¿no? Ahí va, sí, tal cual. No estaba tanto pensando en algo así, sino lo que la Biblia nos enseña del hecho de no dejarnos llevar por nuestra propia opinión, o mismo el hecho de que nosotros no conocemos realmente la intención de nuestro corazón y lo llevamos al punto de lo que estamos hablando y pasa eso, ¿no? El hecho de las emociones muchas veces nos superan en diferentes ámbitos de nuestra vida y tomamos malas decisiones muchas veces porque nos frustramos o nos enojamos o estábamos tristes y tomamos una mala decisión, estábamos molestos, tomamos una mala decisión, estábamos alegres porque parecía que pintaba bien y terminó pintando mal. Entonces sí, las emociones juegan un papel muy importante, a veces sí para bien, obviamente no es siempre todo malo, pero hay una gran parte a veces que si nos dejamos llevar por nuestras emociones podemos terminar mal. Puede ser en una relación interpersonal con alguien, tu esposa, tus hijos, tu familia, un amigo, puede ser en tu trabajo, puede ser en la iglesia. Cuando dejamos que las emociones nos lleven, puede terminar mal. Porque no estábamos pensando fríamente. Y como vos decías, si había una convicción, había un camino, había algo, una idea a la que queríamos llegar, y se interpuso entre medio alguna emoción por algo, hay que tener cuidado porque puede terminar mal. Y sí, en este tema de la guerra pasa eso, ¿no? El hecho de que era lo que decíamos hoy un poco, la guerra es esto, es mi vida o la tuya, básicamente. Digo, y están sí las convicciones supuestamente, como hablábamos, de un país para ganar esa guerra, pero la emoción en el momento te puede jugar una mala jugada, te puede jugar mal, te cae una granada, te cae una bomba, viste que se murió alguien que era tu compañero y todo eso juega, está ahí. Sí. O sea, y uno que lo habla totalmente por arriba, ¿no? Porque era lo que decíamos, o sea, gracias a Dios nadie de nosotros pasó o va a pasar por un hecho bélico, pero lo que nos muestra en las películas, lo que podemos tratar de razonar es esto. Incluso en las noticias, ¿no? Son muy crudos. Antes Obvio. había un poco más de cuidado, tacto, digamos, sí. de cuidado. Claro, hoy no. Hoy con internet cualquiera puede enterarse en 4K HD de lo que está pasando, ¿no? Sí. Y nos paramos acá en el tema de las emociones porque somos liderados por lo general por alguien. Vivimos en sociedad, estamos en diversos formatos, digamos, de estructuras democráticas o no, hay lugares que no, hay lugares donde no hay democracias, pero no son tan distintas, tienen varios puntos en común, dejaremos otro programa para entrar ahí, pero
por lo general estos líderes apelan a nuestras emociones todo el tiempo. No nos damos cuenta la mayoría de las veces. Pero bueno, hablábamos de ese líder que para llevarte al conflicto, para convencerte de que seas parte de ese conflicto, apela a ser el bueno, a ser el héroe, a ser el libertador, a mostrarte a los oprimidos. También está el que apela a tus miedos. Uh-huh. Somos una nación que vamos a ser atacada. Hemos sido vulnerados. Exacto. No podemos permitir que ellos ganen. No es por mí, es por tus hijos. Uh-huh. Es por tu esposa, es por tu esposo. Es por tus padres. Obvio. Está el que apela a las necesidades. Exacto. También. Como lo hizo Hitler. Exacto. Sí, tal cual. Digo, entonces sí, hay un montón de cosas que juegan en cuanto a esto de la emoción. Y que obviamente esta gente que lidera, estos políticos, por decirle un nombre, que son los que al final son los que llevan las decisiones a más y después pasa todo lo que pasa, conocen muy bien. Conocen muy bien. Estamos recontra estudiados, ¿no? Obvio que si nada es deliberado, nada es, pasó y vamos a tratar de ir por acá a ver qué pasa. No, está todo totalmente. Viste que algo que está estudiado, y creo que hubieron demandas inclusive por este tema, que Donald Trump llegó a la presidencia basándose en estadísticas de Facebook. Sí. Había escuchado algo de eso. Tremendo. Entonces decís, está bastante heavy la cosa, ¿no? Porque a veces uno no se da cuenta. Bueno, siguiendo con eso, eso de que los celulares nos pueden escuchar. Sí. Que uno dice, en realidad lo hacen. Sí. Que uno dice, no sé, auto rojo, quiero. Sí. Una pavada. Sí. Y a los 2 días te está apareciendo una aplicación. Si no les pasó, hagan el ejercicio. Ahí va. Es un lindo ejercicio. Agarren el celular y digan algo que quieran y van a ver como a los pocos días le aparece una publicación sobre eso. Pero ni siquiera a los días, a veces al rato. Sí, también. Hablaba con mi hermano de que estaba bueno hacer unas hamburguesas. Y de repente. Hamburgueserías de todos lados. Chau. Sí, impresionante. Digo, entonces, ¿es casualidad? No es casualidad. Y llevándolo a lo que estamos hablando, esa gente sabe manejar todo eso. Y hablas de guerra y uno abre los ojos y se pone prestando atención y esta gente ya te empieza a hablar del hecho de lo que puede pasar y te lo tiran para ahí. No podemos quedarnos atrás, como vos decías, tenemos que ir para adelante, somos una nación fuerte, o tenemos estas necesidades, o no podemos dejar que nos ataquen primero. O sea, juegan todo un montón de cosas que terminan pegando, entre comillas, en lo que es la psicología nuestra y las emociones del corazón también. Entonces, es un tema complejo. Y son posturas que son muy inteligentes, planteadas de una manera muy inteligente. Obvio. ¿Y a qué me refiero? No existe la tercera opción. Es A o B. Sí. O estás con tu patria o sos un desertor. Exacto. O estás con el enemigo o no sos digno ni siquiera de ser llamado ciudadano. Claro, no puede ser neutro. No. La neutralidad en la guerra no existe, ¿no? Y me autodoy este pie para mencionar algo que comentó un amigo respecto a los programas. Hablábamos de la guerra, ¿no? Había escuchado un programa. Franco, le mando un abrazo enorme. Respecto a la guerra, ¿no? Él puntualmente me hablaba de, al momento que está grabado este programa, la guerra entre Israel y Palestina, ¿no? Uh-huh. Hablando tanto de un lado como del otro, ¿no? De las injusticias, de por ahí el exceso o la brutalidad que hay de una respuesta de una nación a otra, ¿no? Los famosos derechos humanos, que todos pregonan respetarlos de un bando y de otro, pero cuando lo hace tu bando, nos hacemos los otros, ¿no? Para ser bastante elegantes. Nos desentendemos, o no es tan así, o es tema de la prensa, ¿no? Cuando realmente hay víctimas. Obvio. ¿No? Y quería hacer este paréntesis dentro de lo que nos lleva a esta película para hablar respecto a esto, ¿no? De las guerras actuales. Y si hay algo que tienen las guerras actuales, también citando un poco lo que venimos hablando en los programas anteriores, es que lamentablemente, Emma, Occidente le toca hablar muchas veces de lleno y toca de oído. Exacto. Porque no está en una guerra. Uh-huh. Más allá de nuestros gustos, más allá de nuestras posturas políticas, de nuestras ideologías, el hecho de estar en una guerra lo cambia todo. Te garantizo que el estar en una guerra te hace replantearte cosas que jamás harías. Pero por tener que estar ahí, tendrías que hacerlas. Voy a citar una de las películas que ya mencionamos, La Sociedad de la Nieve. Es muy fácil comentar desde acá, teniendo comida en la heladera, luego de verla o luego de leer el libro. ¿Comería carne humana para sobrevivir? Y desde acá te digo que no me animo.
prefiero morir de hambre. Estando ahí, no sé. No sé qué prefiero. No sé si me ganan más las ganas de vivir. No sé si prefiero caminar y perderme en la montaña y probar y, bueno, morir en el camino. No sé, no lo sé. Con la guerra me parece lo mismo, ¿no? Y hablaba con este amigo respecto a las guerras, y es algo que quería traer a este programa también, ¿no? Para sumarte a vos y a los amigos que nos están escuchando. Las guerras son injustas. Las guerras son crueles. Las guerras no permiten medirse. Querer exigir, y me hago totalmente responsable de esto porque tengo una formación periodística también que lo avala, ¿no? Querer exigir derechos humanos en una guerra me parece una de las más grandes payasadas que existe hoy por hoy en la sociedad moderna. Ya el hecho de que existe una guerra significa que va a haber sangre, que van a haber injusticias, que van a haber violaciones. Dejemos de tratar a las guerras como un acto del ser humano que puede ser regulado por una ley. Es evidente que van a haber violaciones. Ahora, utilizar las guerras como discurso y como recurso político de un partido X, desde el lado de la comodidad, desde el lado de los micrófonos, desde el lado de tu oficina, en X partido político, y acá meto todos, rojo, azul, verde, izquierda, derecha, centros, no me importa. Utilizar la guerra como medio de retórica para ganar más votos, eso sí que es más bajo que una persona que está defendiendo su país, que está defendiendo a su familia. Porque tal vez, y la mayoría de las veces, esa persona no tuvo de otra que agarrar un arma para defenderse. Y matando a otra persona por el simple hecho de querer vivir él. Que nosotros tampoco podemos juzgar eso. Ahora, repito, y perdonen ser reiterativo, hablamos desde la comodidad. Y desde la comodidad necesitamos hablar menos. Porque está lleno hoy en redes sociales, está lleno hoy en ámbitos de política, de comentarios de politólogos, comentarios de personas que tienen columnas del ámbito internacional. Muchachos, en serio, desde acá es muy fácil. Y sacar rédito político o de algún tipo, beneficio, lo que quieras, desde el lugar de la comodidad, desde el lugar donde vos nunca tuviste ni siquiera una situación similar, me parece que es una de las cosas más bajas que puede tener el ser humano, ¿no? Inclusive superando el hecho de tener que matar gente para poder sobrevivir. Porque, insisto, hay situaciones que no las decide uno. Las guerras las arman dos personas, como dijimos, por lo general. Pero el día de mañana vos te despertás y está tu casa hecha escombros y está lleno de familiares y vecinos muertos. ¿En qué momento decidiste eso? En ningún momento. En ningún momento, ¿no? Así que bueno, tomarme esto para invitar a todos aquellos que sabemos muy bien que estamos en tiempos de guerras. Si tienen su opinión, si discrepan, si están a favor, encantados estamos de que se sumen también a este tipo de visiones, ¿no? Que desde acá, desde la vanguardia, si bien nos divertimos, si bien tratamos de estar siempre descontracturados, no le quitamos el cuerpo a los temas actuales que tenemos hoy por hoy, ¿no? Y sin dudas que hablar de guerra en tiempos de guerra también requieren tener otro tipo de sensibilidad al tema, ¿no? Pero bueno, continuando, querido Emma, con esta película y ya llegando al final de este análisis, ¿no? Esta especie de análisis que hacemos, las convicciones reales de vida, en este caso la fe de este personaje, Desmond II, se prueban en los peores momentos, ¿no? Y eso es algo de lo cual vos y yo podemos hablar personalmente y cada uno de los que nos está escuchando. Sí, tal cual. Pensaba ahora un poco, viendo lo que es el desarrollo de la película, qué difícil habrá sido para él también, para esta persona, el seguir con esas convicciones. Porque es lo que un poco vos explicabas recién. Estando acá cómodos, uno puede desarrollar convicciones y decir, para mí esto es así, condenar, sí, elegir quién es el bueno. Todo. Pero hasta que no podés poner esas convicciones en práctica o a prueba, de nada va a valer. O sea, podés tener una convicción hermosa para tu vida, pero hasta que eso no fue probado, y a ver si realmente vos estás convencido de esas convicciones que vos decís tener, todo es nada. Entonces, qué difícil que habrá sido para esta persona realmente estar en el medio de la guerra, y ahí sí tener que decir, che, no voy a matar a nadie, no voy a agarrar el arma. Y vemos un poco eso, ¿no? A veces él escapando de un lado para el otro y queriendo salvar a alguno de sus compañeros y tiroteos por todos lados y los otros tratando de cubrirlo, o sea, una locura bárbara. Pero trayéndolo a, como vos decís, a nuestro entorno, a nosotros nos pasa también el hecho de que si decimos tener convicciones sobre algo,
que en algún momento se va a poner a prueba. Y se va a dar natural. O sea, no es que nosotros tenemos que buscar poner a prueba lo que decimos creer, pensar, vivir o lo que fuera. Se va a dar naturalmente. La vida te lleva a eso. Sí, tal cual, se va a dar naturalmente. Entonces ahí es cuando realmente las convicciones son probadas y vemos si realmente tenemos esas convicciones. Puede pasar de que a lo mejor esa línea de pensamiento que yo estaba teniendo en cuanto a una situación X, llega el momento y se pone a prueba y digo, reculo, digo, voy para atrás porque digo, no era por ahí, me di cuenta que no. O puede ser que sí, diga, che, mirá, yo pienso esto y lo voy a mantener tal cual, ¿no? A los que conocemos de la fe, volvemos a lo mismo. ¿Cuántas veces nuestra fe va a ser probada? La Biblia nos dice que tenemos que dar a conocer las bases de nuestra fe. ¿Por qué nosotros creemos en Jesús? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué? Todo eso, la fe es base en convicciones, que muchas veces no tienen lógica humana, porque van por otro lado, pero que son probadas muchas veces. Y más en el mundo en el que estamos viviendo hoy por hoy, que está como muy a flor de piel el hecho de que tenemos que probar de que nuestras convicciones, de por qué creemos lo que creemos, tenemos que dar cuenta de eso, ¿no? Pero sin duda que es un tema para ponernos a pensar y decir, che, las convicciones que yo tengo de mi vida, de cómo vivir o lo que quiero para mi vida, mismo si somos creyentes, a veces hay que preguntar si estamos yendo por el camino correcto, ¿no? Y si hemos podido decir, che, mirá, las convicciones que yo tenía realmente se afirmaron, más cuando fueron probadas y digo, che, mirá, voy bien, era lo que estaba pensando o realmente lo que quería, ¿no? Digo, está bueno cuando pasa eso. Está garantizado que debemos ser probados, ¿no? Uh-huh. Nosotros lo tenemos claro. Me gustó mucho el punto que trajiste porque él al padre le dijo que iba a ir a la guerra y al padre evidentemente no le gustó, pero coincido plenamente contigo. Sin duda fue un antes y un después haberlo dicho en su casa frente a su padre a que estar en la guerra y ver la decisión que había tomado. Uh-huh. De la teoría a la práctica, ¿no? Del dicho al hecho, dijeran los antiguos. Y profundizar en este tema, ¿no, querido Emma? El hecho de jugar con este término, ¿no? De la fe y el creer. No todos tienen fe, pero todo el mundo cree en algo. Uh-huh. Todos creen en algo, creen en sí mismos, creen en el otro, creen en quien deciden creer, creen en un político, creen en sus referentes, en sus ídolos, en sus mentores. Todos creemos en algo. No hay nadie que no crea en nada, ¿no? Sí. Ese es un punto común. Y en eso quiero detenerme, ¿no? Porque las convicciones en la vida hacen de que las personas me crean. Me da credibilidad tener convicciones. Sí. Una persona con convicciones, lo dijimos en el programa anterior, es una persona que termina siendo admirable. Por más que estemos en otra punta de su razonamiento, su manera de ser, su manera de vivir, es una persona admirable. ¿Por qué? Porque tiene puntos en común con cualquier ser humano que yo puedo destacar. Por ejemplo, una persona con convicciones es una persona disciplinada. La disciplina. ¿Cuánto nos cuesta a veces? Cuando destacamos un deportista de élite, que nosotros dos compartimos también ese tipo de cosas, ¿no? En la vida nos gusta mucho el tenis. Cuando vemos, no sé si disfrutás viendo las Olimpiadas, a mí es un tiempo que me gusta, yo las espero. No, yo no. ¿No? Bueno, no. Ahí no somos tan parecidos. Ahí no. Pero bueno, yo en lo personal las espero, obviamente no las veo todas. Claro. Pero hay disciplinas que me gusta ver y las disfruto. ¿Y por qué las disfruto? No solamente por el hecho de ver deporte, disfruto porque sé que esos tipos y tipas que están ahí, están porque son los mejores. Claro. Están los mejores del mundo en esa disciplina. Se prepararon para eso. Exacto. Dan su vida para eso. Están para eso. Es un privilegio, pero también te demuestran que, por ejemplo, hay países, por ejemplo, te tiro China, para que te lleven a vos. Tenés que ser Superman. Digo, en números, obvio. No sé, en Uruguay, que somos siempre 3 millones, y bueno, podés encontrar. Y es un poquito más difícil porque en disciplinas, un poquito más fácil porque en disciplinas no andamos muy duchos, ¿no? Claro. Por lo general no hay tanto apoyo tampoco, no es que se invierta mucho, ¿no? Desde el lado tanto estatal como privado. Pero en naciones donde hay mucha población, realmente vos, el que estás viendo en televisión, estás viendo al mejor. Claro. Porque nos llevan a cualquiera a competir, porque quieren ir a ganar. Y esa es otra cosa que nosotros queremos
resaltar de la convicción. La convicción te lleva a un puerto seguro y ese puerto seguro es el mejor de los puertos. Una persona con convicciones no sigue con convicciones por la vida, no se niega a sí mismo, no sufre, no padece por el simple hecho de verse bien ante la sociedad, de verse como alguien duro, alguien fuerte, no voy a decir viril, porque también hay mujeres, sin duda, que viven con convicciones, pero alguien que evidentemente muestra una imagen que no tiene debilidades, ¿no? Y esta es otra cosa que también queremos tocar en esta película. Se ve un personaje en el cual todo el tiempo sus debilidades son visibles. Ahora, demuestra con su vida, en momentos puntuales de la película, que todas esas debilidades, bajo una persona que vive bajo convicciones, se disipan. Una persona con convicciones puede tapar sus peores debilidades. Es una locura el mensaje. Sí, a eso le sumamos la fe. Sin dudas. A eso le sumamos la fe, que es lo que resalta más en esta película. Porque es la razón del por qué toma esa convicción. Exacto. Decide vivir así por eso. Que es lo que pasa en la vida cristiana en sí misma. O sea, el cristiano no es externo al mundo al que vive. No es externo a las otras personas, no es externo a lo que pasa. Pero sin duda que nuestras convicciones, al venir de otro lugar, al venir de Dios directamente, de su palabra, de las leyes que Él nos dejó y cómo Él quiere que vivamos nuestra vida, obviamente que va a contracorriente de lo que el mundo normal, entre comillas, promueve, sigue, divulga, etcétera, etcétera. Pero no quiere decir que estemos ajenos a... esta persona estaba en la guerra, no era ajeno a ella, pero no hacía lo mismo. Él no mataba, él no usaba armas, pero estaba en la guerra. Y a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Y vivimos en lo que los cristianos sabemos que existe, que es el mundo espiritual, y hay una guerra constante en contra de eso, ¿no? La Biblia muchas veces nos habla en cuanto a eso. Los hijos de Dios tenemos una guerra espiritual constante, tenemos un sistema que se llama mundo, tenemos a un enemigo que es Satanás, tenemos nuestra propia carne, que lamentablemente también tenemos que luchar contra ella, que es constante, nos dice la Biblia. Y cuanto más nos hace bien el hecho de recalcar el versículo que nos dejabas en el programa anterior, el hecho de decir, vamos a tener conflictos, vamos a tener disgustos, vamos a tener cosas que no nos van a gustar, pero confiemos en Dios, que Él ya venció todas esas cosas. O sea, venció en pasado, para que nosotros podamos vivir un presente y un futuro en Él, justamente. Y lo bueno de eso, ¿no? Vivimos en una guerra constante espiritual, vivimos en una guerra constante contra un sistema que apunta en contra a Dios, porque cada vez es más notorio y no hay que ser muy ducho para darnos cuenta, no hay que ser muy inteligentes para darnos cuenta de que este sistema cada vez va más en contra de Dios y expone mucho más al cristianismo en ese sentido. Podés ser lo que quieras hoy, menos un cristiano. Y hay un ataque constante hacia eso. A lo mejor, como vemos, no va a venir alguien a apuntarnos a decir, vos sos un cristiano, no puedes serlo. Pero nos están atacando constantemente. Si queremos postear un versículo, es obvio que alguien nos va a saltar, o alguien lo va a ver y no le va a gustar, pero podemos comentar de cualquier otra cosa. Entonces, todas esas cosas que apuntan en contra de Dios y apuntan en contra del cristianismo, es una guerra. Es una guerra. Y vuelvo a lo mismo, está bueno el hecho de resaltar de que aún así, estando en esa guerra, tenemos la victoria, por medio de confiar en Dios, de dejar nuestra vida en Jesús, y que Él ya venció todas esas cosas, que eso es lo bueno. Hay un tema de que Él en el futuro, es muy loco cómo explicarlo, pero Él en ese versículo, hablando en pasado, ya nos deja un futuro prometedor. Asegurado, exacto. Y es bueno poder verlo de esa manera. Eso va de la mano con lo que te decía, que alguien con convicciones sabe su final. Exacto. Camina sobre seguro, ¿no? Sabe a dónde va. Exacto. En un mundo donde constantemente se vende el saber a dónde ir, ¿no? Te ofrecen varios caminos. La fe también invita a responder eso, ¿no? Y obviamente lo ofrece de la manera correcta, o por lo menos te invita a que lo descubras. Uh-huh.
Hay muchas personas que nos escuchan, querido Emma, y nos halagan, nos honran con su presencia, que no profesan una fe, que por ahí han escuchado de Dios, pero no entienden mucho. Pero de todo lo que dijiste, hay una gran verdad. Y que nosotros entendemos que en este mundo, analizándolo con ojos de la fe o no, vivimos en una dualidad constante. Nosotros le podemos decir nombre, le podemos decir Satanás, pero ellos le pueden decir el mal. Uh-huh. El mal y el bien existen. Exacto. Y podemos hacer uno u otro. Y hasta a veces te diría que los dos a la vez. Sí. Por lo general, el ser humano hace los dos. Pero es algo que pueden analizarlo desde la manera que ellos quieran, desde la misma perspectiva, ¿no? Y dejar en claro, desde estos micrófonos también, que cada uno deberá dar cuenta de sus actos. Uh-huh. Y a esto nos referimos a Israel, a Palestina, a Rusia, a Ucrania, a las guerras pasadas, presentes y futuras. Cada uno va a tener que dar cuenta delante de Dios. Acá no hay vencedores ni vencidos. Uh-huh. Acá hay actos que van a ser juzgados al final de nuestros días, ¿no? Y es algo que a mí por lo menos me deja tranquilo, que es el hecho de que por más que sea tentador ponernos en un lugar de jueces, el día de mañana va a haber alguien que está por encima de todos, que nos va a poner en su lugar a cada uno, ¿no? Y eso es algo en lo cual también tenemos que descansar, ¿no? Todas esas personas que anhelan justicia, que viven por la justicia y están cansadas de un mundo que vive constantemente en tinieblas y en todo tipo de corrupciones, tener esto como un ancla, ¿no? Como un emblema, como una base firme de vida. El hecho de que el día de mañana todo se va a terminar, hay un final para todas las cosas y hay un final justo para cada uno de nosotros, ¿no? Lo que esperamos cada uno de nosotros en nuestras vidas y en tu vida, si estás escuchando, es que elijas el lado correcto, el lado no de los justos, sino de los justificados. Uh-huh. Que es muy distinto, ¿no? Exacto. Y para ser justificado necesitas hacer las paces con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Para terminar, queremos seguir comentando los versículos que podemos extraer que nos hacen pensar en esta historia, ¿no? Tenemos Mateo 24, versículos 6 al 8, que nos dice la versión Dios habla hoy. Ustedes tendrán noticias de que hay guerras aquí y allá, pero no se asusten, pues así tiene que ocurrir. Sin embargo, aún no será el fin. Porque una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro, y habrá hambres y terremotos en muchos lugares. Pero todo eso apenas será el comienzo de los dolores. Esto estuvo, está y estará hasta el final de nuestra existencia como tal, uh-huh. Humana, mortal y pecaminosa. Sí, es tremendo que dice ahí que esto tiene que pasar. Sí, asegurado. No es que puede ser una posibilidad. Esto tiene que pasar, esto tiene que ocurrir. Volvemos a lo mismo de siempre. El ser humano una y otra vez, ha tratado de luchar contra Dios. Ha hecho guerra contra Dios. Y por eso el mundo que tenemos, por eso las cosas que están pasando, y es muy, muy loco pensar de que acá en este versículo no solamente habla de guerras, sino que habla de hambre, habla de terremotos, que hoy por hoy es tremendo todo el tema de cómo está afectando en nuestro planeta Tierra, tantas cosas que hacen de que el clima esté cambiando y que los terremotos, por ejemplo, sean una de las cosas que más esté pasando. Estábamos cambiando de año y el 1 de enero, no me acuerdo si fue en Japón, hubo un terremoto tremendo para arrancar el año, ya. Entonces, ¿es casualidad? Y no. La persona que no cree en Dios o que no tiene su fe basada en Dios, le puede buscar la vuelta que quiera. Pero, o le puede creer a Nostradamus. O al sí. Tarot o a lo que sea. Pero ya está tan claro acá. Dios ya lo dejó todo tan específico y tan claro que a veces como que me cuesta creer de que las personas no puedan creer en esto. Y no por un tema de solamente tener la razón, sino por un hecho de que la Biblia es tan clara en todos los aspectos que ¿por qué dudar? ¿Por qué ir para otro lado? ¿Por qué tratar de tener otra respuesta? ¿No? Pero bueno, eso es otro tema para filosofar a lo mejor en otro momento. No, sin dudas. Pero a lo que punto es esto, o sea,
Mientras el hombre siga en constante guerra contra Dios, no nos asombremos de las cosas que van a seguir pasando. Y no nos asombremos del fin que nos espera como humanidad. Países contra países, hermanos contra hermanos, padres contra hijos, todas estas cosas que están pasando en nuestra sociedad hoy, ya están escritas en la Biblia. Ya los predijo Dios o los dejó ahí hace más de 1000 años, 1500 años, más. Y es tremendo ver que estas cosas se van a ir cumpliendo, ya se están cumpliendo. El propósito de todo esto no es para asustar a la gente, sino para que vean de que las cosas ya van encaminadas hacia un mismo punto. Y es lo que vos decías hoy, el hecho de que todo va a terminar en esto. Dios va a juzgar a la humanidad por lo bien que hicieron, no solamente por el bien que hicieron o el mal, sino por haber aceptado o no haber aceptado a Jesucristo. Y eso es un tema muy importante para la vida de la humanidad. No solamente de lo que va a pasar acá, sino lo que va a pasar internamente con las almas de las personas, que es lo que más tenemos que destacar. Pero esto va a seguir pasando, y las noticias cada vez van a ser más reales y van a estar más actualizadas, porque esto va a seguir así, va a ser un proceso de no ir para atrás, sino ir creciendo en guerras, en hambre, en países contra países, y que esto se vaya a seguir levantando. Y como dice la Biblia, tiene que pasar. Pero en todo esto, volvemos a lo mismo, Dios es el que está tocando o tratando de tocar las puertas para llamarnos la atención a nosotros y a la gente, para que vean, hey, miren que esto no es broma, y podemos tener un futuro prometedor a pesar de, que es la buena noticia justamente, el hecho de que Dios da una oportunidad a la gente para que se acerquen a Él, y aunque pase todo esto, tengamos un puerto seguro, como vos decías, en Jesús. Esta persona salvó la vida de más de 75 hombres, y la película nos muestra en la escena final que los carga a todos al hombro y los pone en un lugar seguro bajo fuego enemigo, ¿no? Me gustaría meterme en la cabeza de esos hombres mientras eran cargados por el más débil del equipo, seguramente. Sí, no. Pienso también en los que se habrán burlado de él. Obvio, eso fue lo primero que se me vino a la cabeza, porque pasa en la película justamente que le toman el pelo, no creen, o sea, la mayoría habrá pensado, este va a ser el primero en morir. Flaco, débil, y no se anima a agarrar un arma. No quiere agarrar un arma, o sea, ¿para qué está acá? Para morir. Ese habrá sido el pensamiento de muchos. Pero esa escena final es tremenda, porque hay todo un ejército que está esperando ahí, y un general llamando del otro lado diciendo, che, hay que atacar, hay que ir, ¿qué estamos esperando? Y el capitán de ese escuadrón diciendo, estamos aguardando a que este soldado termine de orar. O sea, como diciendo, ya es tan tremendo lo que está pasando acá, que estamos esperando que él termine de orar por nosotros. Como diciendo, bueno, ahora el que pensábamos que iba a morir primero, o sea, si él no ora, si él no está en comunión con su Dios, si él no está intercediendo por nosotros, no vamos a hacer nada. No va a servir lo que hagamos. Pasó a ser el héroe. Otro líder. Pasó a ser totalmente, pasó a ser un líder, el menos esperado, por decirlo de alguna manera. Sin dudas. Pero el que marcó totalmente la diferencia en la guerra y en la vida de esas personas, obviamente, ¿no? Habrá sido tremendo el después llegar a casa y contar esa historia, ¿no? Y pasarla de generación en generación, habrá sido tremendo. Sin duda, ¿no? Tener a un familiar con esa historia. Y un saludito a los amigos y hermanos adventistas que seguramente van a estar escuchando este programa. Un abrazo enorme para ellos. Saben del cariño y el aprecio que les tengo. Sin duda, tener dentro de sus pergaminos un testimonio así es para orgullo, ¿no? Y para glorificar también el nombre de nuestro buen Dios. En esta historia, el más débil, con un Dios grande y fuerte, hace la diferencia. Te invitamos a creer en Él también. Y queremos cerrar este programa con el Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, nos dice el salmista, puntualmente el rey David. Y si hay lugar donde abunda el valle de sombra de muerte, es en una guerra, además. Y si hay lugar donde el ser humano se plantea, si hay algo más cuando está a punto de morir, es en una guerra. Exacto. Los invitamos a todos los que
están escuchando este programa, que no solamente piensen en sus vidas, sino que piensen y se pongan en situación de la manera más sincera posible. ¿Qué harían si estuvieran en una situación así? En una situación tan fatal, tan peligrosa, donde no solamente corre peligro nuestra vida, sino la de nuestros seres queridos. ¿Qué harían? ¿A dónde iría tu alma? ¿A dónde iría el alma de esos seres queridos que tenés? Nosotros te invitamos a que te preguntes sobre ese Dios en el cual te hemos compartido que creemos, que creía Desmond II, que cree Emma Rodríguez, que cree quien les habla y que cree seguramente varios de los que te rodean y que muchas veces tal vez los has ignorado. Te mandamos un abrazo enorme. Un placer hacer un programa más al lado suyo, querido Emma. Por favor, lo mismo digo. Que pasen muy, pero muy bien. Si quieres comunicarte con nosotros, por favor envíanos un mensaje de WhatsApp a través del número +598 91 610 610. Conéctate con nosotros a través de nuestra dirección de Instagram. Encuéntranos como lavanguardia_RTM. También podrás acceder a nuestros contenidos en Spotify. Nos encontrás como La Vanguardia RTM.